Ahí ahí la estoy compartiendo y hoy día nosotros deberíamos, ya tenemos nuestro primer trabajo entregado, ¿cierto? Que fue el análisis de los mercados, ¿cierto? Y tenemos acá la segunda entrega que también ya la realizamos, que fue el portafolio de el disparo con el simulador. Y hoy día deberíamos estar en nuestra clase número 10, que es esta. Sin embargo, tenemos unas prácticas, la práctica de iluminación, que fue la última que dejamos de tarea, en la clase 7, y luego venía la práctica de los conceptos de ángulo, de plano, y las prácticas de texturas y fondos. ¿Ya? Entonces, en este sentido, estas dos clases las vamos a hacer en una práctica hoy día en conjunto, ¿ya? Vamos a juntar estos dos ejercicios y vamos a hacer un solo ejercicio de toma fotográfica, ¿ya? Y la clase de hoy, que es la práctica de bodegón, la vamos a hacer la próxima sesión, al igual que vamos a ir corriendo esta práctica, porque si se fijan acá tenemos una etapa de retroalimentación, entonces ya no vamos a hacer esa sesión de retroalimentación en vivo, sino que vamos a ir retroalimentando a través de las prácticas que ustedes entreguen en ADECA. A cada uno ahí yo le voy a comentar sobre su práctica, cómo estuvo, qué fotografía a lo mejor le pueden servir para su entrega del trabajo 3, o algunas que podría volver a tomar porque quizás no logró lo que esperábamos en ese ejercicio. Recordemos que el trabajo de esta unidad 3 es poder hacer un portafolio de diversas tomas fotográficas, como de la práctica, ¿cierto? Y a medida que vamos ejercitando clase a clase, esos mismos ejercicios son parte del portafolio final. Eso no quiere decir que sean las mismas, podrían ustedes cambiarlas si quieren volver a repetir una práctica que a lo mejor no les quedó bien, la pueden repetir y pueden sacar mejores fotografías, pero si les quedó bien, a lo mejor no es necesario repetirla y esos mismos ejercicios son parte del portafolio, ¿ya? Entonces la idea es que estas prácticas que nosotros hagamos, las hagamos a conciencia y con un buen ejercicio, cosa de que después no la tengamos que repetir, ¿ya? Por eso es importante ir avanzando en las prácticas. Nos quedamos en la clase pasada, en la clase número 7, y dejamos ahí de tarea para la casa o el trabajo sincrónico hacer su caja de luz y hacer una práctica de iluminación. Esta práctica que quedó ahí, ¿cierto? No la revisamos porque tuvimos esa pausa en nuestras actividades. Sin embargo, yo tengo abierto el espacio en ADECA para poder subir esa práctica. ¿Ya? En esa práctica hasta el momento no he tenido ninguna entrega, ¿ya? Pero la idea es que de aquí a la próxima semana ustedes puedan hacer su práctica de luz, que ya veníamos de antes con ella, y aparte hacer la práctica de hoy, que es la práctica de encuadres. ¿Ya? Entonces, para la próxima sesión tendríamos que tener la práctica de iluminación y la de encuadres para poder revisarla en pantalla y ver cómo estuvo el trabajo de cada uno y dar orientaciones para que mejoren estas prácticas o bien para reconocer lo que está bueno y lo podamos colocar en nuestro portafolio. ¿Ya? Entonces, la entrega de este portafolio está programada para el 24. ¿Ya? Por tanto, yo creo que en definitiva esta entrega la vamos a dejar programada exactamente para el mismo día, ¿ya? Porque esta sesión de revisión no la vamos a realizar, sino que la vamos a cambiar por la práctica, nos vamos a correr una práctica. Esta entrega podría perfectamente entregarse ese día de la clase o bien damos unos par de días más para si alguien quiere repetir el último ejercicio, hacer alguna mejora al último ejercicio, antes de meterla al portafolio, podríamos dejarla no para el día de la clase, sino que a lo mejor hasta el domingo de esa semana o un par de días más, pero pensemos que viene el receso, así que hasta el domingo de esa semana sería pertinente para que ustedes puedan descansar la semana de receso. ¿Ya? No creo que sea necesario mover esta entrega, sino que vamos a ajustarlo combinando una práctica, ¿ya? Entonces, creo que ahí nos podríamos quedar en la misma situación. Ahora, si en este avanzar vemos que claro que las prácticas todavía les faltan más trabajo, podríamos ver las prácticas hasta aquí y mover esta entrega a lo mejor la semana subsiguiente del receso, porque recordemos que de vuelta al receso no podemos tener evaluaciones,
pero podríamos dar un tiempo de entrega hacia más adelante, a lo mejor en la semana 14, ¿ya? Solamente si necesitamos el tiempo. ¿Ya? No quiere decir que vamos a estar viendo contenidos para hacer la práctica en la clase número 13, sino que solamente en vez de entregar el día de la semana 12, vamos a entregar unas 2 clases más adelante con más tiempo, pero ya no vemos el contenido, porque ya cerramos esa unidad. Solamente es dar tiempo para que ustedes puedan perfeccionar su entrega. ¿Ya? Pero yo opino que por mientras dejémoslas ahí, porque en definitiva ustedes también tienen otras asignaturas y es probable que en estos días su agenda empiece a apretarse con muchas entregas en esos días. Entonces, tratemos de programarnos para entregar antes, ¿ya? Entregar en estos días la semana 12 para no presionarlos hacia el final del semestre, ¿ya? No sé si les parece esa opción. Yo encuentro que está bien, profe. Sí. En caso de emergencia tenemos este colchón de tiempo, pero tratemos de no usarlo para que lo puedan dedicar a otra asignatura, porque de seguro taller u otra van a estar aquí presionándolos con entregas también. Así que creo que como nosotros vamos, ya tenemos algo avanzado, no debería ser tanto problema, ¿ya? Entonces por eso dejémoslo ahí y combinemos esta práctica que vamos a hacerla 2 en 1, para que podamos trabajar con todo lo que íbamos a hacer. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a recordar un poquito en nuestra plataforma de acá lo que veníamos haciendo y lo que vamos a continuar haciendo. ¿Ya? Voy aquí a abrir la plataforma. Ahí. Entonces, hoy día deberíamos estar en nuestra unidad 3 y la última clase que tuvimos fue la práctica de iluminación, la práctica 7. Aquí quedó una tarea que era la práctica de iluminación, que está abierta, ya la vamos a dejar abierta hasta la próxima semana para que todos suban su práctica de iluminación. Recuerden que aquí es solamente experimentar, vamos a experimentar con la caja de luz, que es importante que la confeccionen, colocar nuestro objeto adentro, probar las luces, ¿cierto? Probar con 2 luces, con 4 luces. Aquí dejamos un ejemplo, dejamos ahí una plantilla para que ustedes compartan su cajita y compartan ahí todos los ejercicios que hicieron con una luz, con 2 luces, 4 luces. ¿Ya? Es una exploración. ¿Ya? Y las fotografías que vayan tomando ahí, al principio claramente los primeros ejercicios, las primeras fotos que tomen, van a ir adecuándose ahí ustedes viendo un poco cómo se ve mejor la iluminación. Entonces, las mejores fotografías iluminadas se van al portafolio final. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos trabajando. Y hoy día nos toca la práctica de encuadre. ¿Ya? En la práctica de encuadre también vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan subir su práctica de encuadre, ¿ya? Para que la podamos revisar, la práctica de encuadre y la de iluminación, la próxima semana. ¿Ya? Y la próxima semana vemos la práctica de bodegón, que es yo la voy a exponer y después ustedes la practican en casa. ¿Ya? Así que vamos a revisar nuestra práctica de ángulos y encuadres. Recordemos que estamos viendo ahí 2 conceptos importantes. Está ahí descargando, así que está en línea también para que ustedes la puedan descargar y la pueden revisar también posterior a la clase. Recordemos que para estas prácticas, los objetos que nosotros vamos a fotografiar son objetos que son a elección de ustedes, pero la recomendación siempre es poder escoger objetos interesantes, que tengan textura, que tengan a lo mejor alguna característica, el material, algo interesante que podamos fotografiar. Siempre hay que pensar que los productos se fotografían para que las personas, ¿cierto?, los puedan conocer y los puedan conocer casi como si los pudieran tocar o los pudieran observar en todas sus dimensiones. Entonces, la idea es poder llegar a este tipo de fotografías para que las personas se motiven y vean, ¿cierto?, las cualidades de nuestros productos. Entonces, hoy día vamos a ver la práctica de encuadre. Entonces, para poder ir, no sé si ahí se ve en grande o no, se mueve. Sí, profe, sí se ve. Entonces, la idea es poder escoger un objeto. Yo escogí este, y recordemos, los conceptos de encuadre y de ángulo tiene que ver el ángulo con el movimiento de la cámara, ¿cierto? Yo la muevo
en un plano cenital desde arriba, después un plano 3 hacia abajo, ¿cierto? Un plano frontal y más abajo, ¿cierto? Un plano contrapicado, un plano picado desde arriba y tenemos el plano que es el de abajo, ¿cierto? Que no lo podemos colocar ahora porque tendríamos que usar un vidrio como para poder ver la base, ¿cierto? Pero sin embargo podemos hacer un plano superior, ¿cierto? Podemos hacer distintos planos. La idea es que utilicemos todos esos planos o sea, esos ángulos de cámara, perdón, ángulos de cámara para poder eh, ver cuáles son las características. Si ustedes se fijan, aquí yo estoy en un ángulo que está un poquito contrapicado, está un poquito desde abajo hacia arriba, lo que me ayuda a que el objeto se vea un poco más grande, ¿cierto? Que tome un poco más de imponencia dentro del espacio. En cambio acá estoy en un plano un poco más frontal, ¿cierto? Y ahí ya puedo mostrar como la forma del objeto, pero sin una intención, sino que solamente mostrar sus características. Si empiezo a poner el plano un poquito más hacia arriba, ¿cierto? El ángulo más hacia arriba, empiezo a ver características de profundidad del objeto, ¿cierto? Y ahí ya se ve un poco de volumen, ¿cierto? Y cómo interactúa este objeto con este otro, porque son dos. Acá se ve una representación más plana. No puedo ver, es cierto, esta tridimensionalidad o esta profundidad. Entonces, con la ayuda del ángulo, la idea es que podamos recorrer el objeto en sus distintas características para mostrarlo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya tengo un plano, un ángulo más cenital desde arriba, ¿cierto? Y digo plano cuando hablamos del plano completo, por ejemplo, este es como un plano general del objeto, porque se ve completo, pero también está la posibilidad de que en el plano yo me acerque un poco más y pueda hacer un plano detalle, ¿cierto? Acá es más difícil con objetos decir si es un plano americano o es un plano medio, porque siempre se refieren a las personas, ¿cierto? A los personajes. Sin embargo, aquí podemos identificar un plano general y podemos identificar a lo mejor un plano detalle cuando nos acercamos al objeto, ¿ya? Y vamos mezclando los distintos planos con el ángulo de la cámara, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Un ángulo un poquito más hacia arriba y cada vez más arriba en relación a buscar, a poder mostrar cómo interactúa este objeto, ¿cierto? Este palito que está dentro de esta figura, y mostrar también las características interiores y profundidad del objeto. ¿Ya? Este es un ejercicio de exploración y experimentación. Entonces, a medida que ustedes van fotografiando, van recorriendo el objeto y uno va encontrando elementos interesantes de mostrar. ¿Ya? Hay que tener cuidado cuando uno se acerca demasiado. Por ejemplo, aquí yo ya perdí enfoque en esta parte de la fotografía, sin embargo, otra parte sí está enfocada. Y eso pasa cuando uno se acerca o se aleja, ¿cierto? Con la cámara, en este caso nuestro celular. Entonces, todo depende de las características de que nos alcance con nuestro celular. ¿Ya? Hay que tratar de buscar el encuadre y el ángulo más interesante para fotografiar ciertas características que ustedes descubrieron en esta exploración. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Aquí ya yo me empecé a acercar, ya vi que hay cosas interesantes dentro del objeto. Entonces me empecé a acercar, a poner un plano en detalle y a buscar una especie de composición dentro de la fotografía. Entonces aquí entra a participar adicionalmente, aparte del plano y el ángulo, empieza a aparecer la proporción dentro de la fotografía, la proporción de los 3/3, ¿cierto? Que hemos visto que nuestras cámaras también la tienen. Entonces, buscando esta tensión y este equilibrio dentro de la fotografía. Recordemos que para destacar un objeto ojalá, ¿cierto?, existiera una especie de composición en puntos contrarios, por ejemplo, este con este. Entonces aquí yo encontré este ángulo bastante interesante de composición. Para el otro lado también. Y aquí, si se fijan, traté de buscar una proporción entre los dos primeros cuadritos y los dos primeros de abajo. Ahí. Bien, y aquí también traté de buscar una composición, ¿cierto? Ahí utilizar 1/3
completo para poder ubicar un objeto de interés. Entonces la idea es que cuando ustedes vayan practicando, también vayan haciendo este ejercicio de utilizar su cuadrícula cuando están fotografiando, buscar esas proporciones, ¿ya? Esas proporciones nos van a ayudar a poder componer nuestra fotografía considerando un ángulo y considerando un encuadre interesante. Entonces ahí yo apliqué la retícula buscando estos espacios. Ahí. Y también más adelante empecé a darme cuenta que hay cosas para destacar, por ejemplo, esta estructura circular, ¿cierto? Se ve ahí interesante de destacar. Entonces aquí también apliqué la retícula ahí para la proporción, ¿cierto? Ahí para buscar esa proporción y aquí también con una dirección. Ahí. Me da satisfacción ver la primera foto tan alineada con la retícula. Claro, es una especie de diagramación que le llaman axial, como que para un lado es igual y para el otro también. Buscando esos equilibrios y esas proporciones. Aún en la percepción todo este tipo de composiciones que buscan un equilibrio les genera esa sensación de agradable, ¿cierto? Agradable a la visión. Y también ver las texturas también, eso es relevante. Bueno, acá cambié, puse otro objeto que es un objeto bien común, pero la idea es buscar que este objeto que es común, buscar qué cosas especiales tiene para que lo hacen, ¿cierto? Con sus propias características, eh, algo diferente, ¿cierto? Algo que le pueda llamar la atención al espectador a través de la composición también. Aquí yo todas estas fotografías las tomé desde arriba de la caja, no sacándole la parte superior, sino que yo metí el celular dentro de la caja para poder ir buscando estos diferentes ángulos, ¿ya? Por eso se ve, esto está como puesto en la caja abajo, en el fondo sin fin. Entonces aquí busqué cómo se ve cerrada, cómo se ve abierta, cómo se ve en un plano un poco más inclinado, ¿cierto? Moviendo el ángulo. También busqué aquí otras partes interesantes para poder representar, buscar una forma interesante de presentar sus partes, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una parte por el todo del objeto. Cuando nosotros vemos en las plataformas, ¿cierto? Que se venden productos, a veces tenemos un pedacito del objeto que es la parte interesante, ¿cierto? Donde uno genera algo de interés en el objeto. Entonces aquí también traté de buscar ahí una dinámica, ¿cierto? Un equilibrio, tratar de buscar cómo componer esta fotografía de manera más interesante. Aquí también buscando algunas formas. Hay unos puntos de tensión también. Y aquí ya empezó a buscar también otros elementos. Por ejemplo, aquí se logra ver esta textura que es como hecho como a mano, por ejemplo. Si el producto fuese hecho a mano, esto es una característica que a lo mejor vale la pena destacar. Y aquí ya, si ustedes se fijan, empezamos a observar dos fotografías que interactúan entre ellas, dado por esta continuidad. Claro, ver la Entonces también las continuidad del fotografías, brazo. ¿sí? Se pueden pensar en conjunto. Cuando se presentan las fotografías, una al estar al lado de la otra, también se pueden potenciar entre ellas. Ahí también, ¿ven? Tratando de buscar esas composiciones a través de estas proporciones, ¿cierto? De poner puntos de interés. Ahí, acá. Y buscar esta proporción, por ejemplo, que esto que es interesante se ponga acá y no pase un tercio, ahí no pase este cuadrito hacia arriba, sino que ahí se sitúa el otro objeto de interés justo ahí. El círculo acá también de la tijera a lo mejor me ayuda a reforzar ese triángulo. En búsqueda como de proporciones. Si voy a poner la tijera, por ejemplo, al medio del soporte,
del plano, ¿cierto? ¿Cómo será la mejor forma? A lo mejor dentro de un cuadrito, de una sección de cuadrito, y dejamos libre el de arriba y el de abajo. Y todos los elementos, incluso, por ejemplo, esta simple caja de fósforo, puede buscar una forma interesante de ser presentada a través de los planos, a través de la posición del objeto, a través del ángulo. Tenemos que buscar cuál es el ángulo que me entrega mayor información. Por ejemplo, el ángulo en este caso me refiero a la posición del objeto de 3/4, o bien el ángulo que lo movemos un poco también de la cámara hacia rotar en el objeto. Recordemos que el objeto también tiene una posición. Por ejemplo, aquí es una posición de perfil, es una posición de frente, una posición posterior, ¿cierto?, del objeto, una posición 3/4, o a veces también le llama isométrico del objeto. Las posiciones de 3/4 del objeto entregan mayor información que verla de frente, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos productos que son complejos o que tienen varias piezas, una posición del objeto dentro de la caja de luz de 3/4 nos ayudaría a poder ver la magnitud del objeto y todas sus características de una sola vez. En cambio, si yo lo coloco solamente así de perfil, no hay tanta información. Hay más que de frente, ¿cierto? Porque de frente me entrega muy poco, prácticamente no me hago una idea de lo que estoy viendo. Sin embargo, si yo lo giro, ahí ya tengo mayor información. Entonces, por eso cuando nosotros fotografiamos productos, tenemos algunos productos que van de frente, de perfil, de atrás, y tenemos varias fotos, tenemos una serie de fotos, ¿ya? Profe, Ujú. una consulta, y en el caso como de esa engrapadora que estaba mostrando, como es más como anchita adelante y más delgada atrás, como en el ángulo, ¿en qué parte quedaría como mejor, como la parte más grande al principio? Yo creo que este objeto no puede ser descrito en pocas fotos. Yo creo que una No. buena fotografía tendría que ser como de 3/4, y a lo mejor, no sé si de arriba, porque de arriba, mira, pierde un poco de información. Yo creo que habría que buscar cuál es el mejor para entregar la información. Y este producto, al igual que este otro, toma más relevancia también cuando uno lo abre, ¿cierto? Cuando uno también le muestra otras imágenes que, por ejemplo, aquí es donde se abre el objeto hacia adentro, y ahí también hay una parte interesante que representar o mostrar, ¿cierto? Entonces, uno debería también abordar eso, aparte de las fotografías que son las descriptivas, de frente, de 3/4, posterior o de posterior o atrás o perfil, etcétera. También debería uno explorar el objeto, abrirlo y buscar esos espacios que el usuario no ve en esa fotografía. Y esas son las fotografías como adicionales que acompañan al producto. Y adicionalmente también uno le puede agregar la fotografía en uso, ¿cierto? Para que el usuario, aparte de que conoce sus características, conoce sus partes interiores y su funcionamiento, también se hace una idea de cómo funciona el producto y la proporción que tiene respecto a algo, respecto a la persona, respecto al contexto, respecto a algo. Entonces ahí ya tenemos una fotografía que pudo describir todo el producto. Por eso a veces la fotografía, entre menos fotografía, el usuario queda como insatisfecho a veces en relación a la información que necesita del objeto para comprarlo. Si por ejemplo a mí me muestran esto y me muestran una fotografía así, yo digo ya, una corchetera, ¿cierto? Pero si yo empiezo a ver las partes, la forma y el funcionamiento, es una corchetera que tiene ciertas características ya para mí, y que quizás ahí puedo encontrar el valor del producto. Si yo no le muestro el valor del producto al usuario, él si lee el texto no se va a hacer una imagen de eso. Entonces, por eso la fotografía es muy importante para poder describir bien un producto, ¿se fija? Porque, por ejemplo, ahí se generan vistas distintas, ¿cierto? Experiencias distintas. Es prácticamente como que yo podría tocar ese producto. Entonces a lo mejor yo puedo ver la parte como del corchete, por ejemplo, ahí el resorte que trae, el mecanismo,
incluso cómo se ponen los elementos. Entonces todo eso me hace ver una dimensión distinta de las cosas. Entonces, aunque el producto sea muy simple, uno puede buscar alternativas para poder visualizar el producto de una manera más interesante, a través de lo mejor de la composición, de la posición del objeto, del ángulo, de mezclar todos estos elementos para representar mejor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, bueno, falta un poco de enfoque, pero sin embargo, si vemos la fotografía, como que se ve una caja que está compuesta, podríamos usar esa imagen incluso a lo mejor para un afiche o algo, ¿cierto? Si vemos esta tijera, a lo mejor en una composición de esta forma ya nos hacemos una idea de que es una tijera un poco especial, o vemos acá este elemento que uno dice, ah, sí, se ve, bueno, tiene interesante, tiene textura, como que tiene una performance distinta cuando uno hace este tipo de descripciones. Y cuando en la realidad yo les muestro este producto y es esto pequeñito, entonces nosotros podríamos decir, uy, pero se ve más grande la fotografía, como que tiene más características, porque esto es algo muy pequeñito, ¿se fijan ahí? Entonces, describir el producto a través de la fotografía hace que uno lo perciba de una manera distinta, con sus características. Como esto es algo muy chiquitito, ¿ven? Yo pensé que era más grande. Claro, se ve como que fuese un producto artesanal, que como con performance así, pero bueno, este es esto muy pequeñito que yo fotografié, pero tiene todas estas cosas son reales, este objeto tiene esas características, nada más que la única forma de verlo es prácticamente tenerlo en las manos. Profe, yo pensé que era más grande, la verdad, como que me lo imaginé como del porte de una mano, un poco más grande. Claro, yo también me lo imaginé como el tamaño de una taza. Es Sí, muy algo así. pequeñito. Sí, este es muy pequeñito, entonces el explorar el objeto y mirarlo desde otra perspectiva, todo eso hace que uno pueda tomar este tipo de fotos y alguien se pueda convencer de comprarlo, porque le encuentra el valor, ¿cierto? A lo mejor se imagina una dimensión distinta, le nota los detalles, pero cuando lo ve era esto nomás. Pero la fotografía lo muestra en su plenitud. ¿Se fijan? Ahí muestran muchas características y busca esos espacios especiales que prácticamente uno no ve en la realidad. La fotografía ayuda al producto en ese sentido, a engrandecerlo, a que se pueda percibir de mejor manera, porque, bueno, eso es eso de ahí adentro, ¿se fijan? Entonces, cambiar ahí la perspectiva, usar la cámara, ayuda. Sí, ayuda harto, la verdad. Me engañó el producto. Era como un mate gigante. ¿Se fija? Aquí Sí, es yo como pensé que era un mate grandote. gigante. Era como un Acá es mate como gigante. grandote solamente por el encuadre, porque mire, era chiquitito. ¿Ves? Sí. Entonces, la práctica de los planos y los encuadres y buscar toda esta composición es interesante de hacer con un producto, aunque sea sencillo, uno le puede sacar partido a través de la fotografía. Así que ahora el desafío de este ejercicio de planos y encuadres es poder tomar una cantidad de fotografías sobre un mismo producto. Por ejemplo, aquí yo de este tomé, la idea es conseguir 10 fotografías distintas. Y aquí hay 3, 6, 9, 12, 13, 14, no, hay 3, 6, 9. Sí, hay prácticamente 10 fotografías buscando estos planos y estos encuadres distintos. Formas distintas. Pueden ustedes utilizar las partes. Estas son partes y piezas. Se compone de dos cosas. La tijera también tiene partes y piezas. Entonces, la corchetera también tiene partes y piezas. Entonces, podemos fotografiar el producto completo y también en otras posiciones, ¿cierto? Aprovechando el movimiento que hace el objeto o la función. ¿Ya? Entonces, lograr 10 fotografías con planos, con encuadres y con composición distintas. Ese es el desafío. Y el objeto tiene que ser algo sencillo, pero que tenga algo de valor,
busquen ustedes a lo mejor algún objeto que tenga distintas piezas, distintos Una textura. materiales. Ujú. ¿Cómo? ¿Alguna textura? Sí, alguna textura. Ya. Puede Eso ser, ya vieron que puede ser un objeto aunque sea pequeño. Siempre hay algo ahí en algún lugar. Nosotros como con nuestra visión, nuestra exploración, podemos destacar esas cualidades. Mira, aquí también hay una parte interesante que yo no fotografié. Mira, a lo mejor algo interesante puede salir ahí de una cercanía. Parece como un ojo. Sí, Yo como la veo la madera tiene esa textura, ¿ves? A lo mejor también podría haber sido, Como un nudo, algo así. sí, como un nudo. A lo mejor eso también le da algo de valor al producto. Claro. Pero bueno, no me dio para más ya. Le saqué todo el partido que podía. Entonces, la idea es que puedan seleccionar un objeto y buscar esos espacios para convencer a nuestro usuario de que ese producto tiene un valor. Este es el valor que yo estoy mostrando de este. ¿Les parece esta práctica? Sí, está Entretenido. interesante. Este desafío, 10 fotografías de el mismo producto, todas distintas, con distintos planos, distintos encuadres y distintas composiciones. Y además anexar la práctica de iluminación, porque aquí ya sí necesitamos iluminación, ¿cierto? Para esta práctica ya tenemos que usar o sea, 3 luces o 4 luces, depende como ustedes vieron que se ve mejor iluminado su trabajo. Porque se fijan, yo en este ejercicio, todos tienen la misma iluminación. Aquí, por ejemplo, aquí se nota un cambio. Estas 3 fotografías creo que las tomé en el mismo momento, pero después fui avanzando. Y aquí se nota que ya la iluminación se parece. Ahí se ve más, aquí hay una que cambia la luz. ¿Ya? Ahí hay que buscar la mejor iluminación, ya que se vean todas las partes iluminadas, que las sombras no se vean muy fuertes. Se fijan acá hay sombra, pero no es una sombra dura, sino que es una sombra, ¿cierto? Un poco más suave. Por eso es importante hacer la práctica de iluminación antes, para que en este momento ya no nos preocupemos de la luz ni de las sombras, sino que nos preocupemos solamente de los planos y los encuadres. Entonces, para la próxima sesión, práctica de iluminación y práctica de encuadres y planos. Claro, uno le dice encuadre y es el sinónimo de plano, ya es como lo mismo. ¿Ya? Para que no nos Porque confundamos. el plano más cerrado, ¿cierto? Que es plano detalle, que uno también hace este ejercicio y dice, el encuadre. Es lo mismo. ¿Ya? Y el ángulo sí tiene que ver con el movimiento de la cámara. Si yo la puse arriba o la puse de frente o abajo, ya, eso tiene que ver con el ángulo. ¿Ya? Y ambos se mezclan para conseguir composiciones interesantes. Bien, chiquillos, eso entonces los dejo con esos 2 ejercicios, con esos desafíos, y la próxima semana vamos a ver un ejercicio de bodegón. Ya. Ya, listo. Entonces nos vemos, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, término de semana, y nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos, Chao, profe. profe. Que esté Gracias. bien. Que estén bien, chao, chao. Chao. Chao.